muchísimas gracias por permitirnos este espacio para conocer más a fondo ya sus argumentos y sus perspectivas sobre esta, negociación de paz que se está llevando a cabo. Y junto con mi compañera deseamos pues aclarar ciertas inquietudes sobre este tema. Para empezar, sabemos que el estatus del ELN como grupo terrorista es objeto de debate tanto en Colombia como en otros países, ¿sí? Y por ende, pues mi siguiente pregunta es, pues, ahora, ¿qué es el ELN y cómo es percibido por el gobierno colombiano, por Estados Unidos y la Unión Europea? Y pues en términos como de su designación como grupo terrorista. Y también cuáles son como esas implicaciones de dicho pues como reconocimiento que tiene el grupo del ELN. Muchas gracias Gabriela y Valentina por invitarme a esta charla muy importante para el país y lo que depara en el futuro para nosotros. Sin duda alguna, el ELN es un grupo terrorista que ha causado millones de muertes y dolor en todo el mundo. Para la cumbre internacional, Estados Unidos y diferentes países ha sido catalogado como un grupo terrorista. Y no hay que hacer ni llegar a ningún acuerdo de paz que tenga que ver con este tipo de personas. ¿Qué implicaciones tiene que el grupo terrorista, el ELN, sea catalogado como tal? Pasa que este tipo de personas lo que hace es romper la sociedad, romper la democracia que hay en el país e intentar entrometerse en asuntos políticos que no tienen capacidad para hacer. Bueno, Valentina, Mariana, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, trataré de ser lo más certero posible, lo más concreto y lo más transparente posible para que entiendan un poco. Yo estoy a favor del diálogo de paz o el proceso de paz que ha transcurrido durante ya muchos años. Bueno, para que entendamos un poquito el contexto, el ELN, o más conocido como Ejército Nacional Liberal, ha tratado de promover, o sus ideologías se basan más que todo en denunciar o lo que se dijo anteriormente, promover necesidades sociales y políticas, ¿cierto? A raíz de esto, pues nosotros como país, yo considero que el país pues durante muchos años ha sido un país bipartidista donde solamente existe de cierta manera la izquierda o la derecha. El centro es algo demasiado difícil de definir en este país, por lo cual creería que las hegemonías entre este bipartidismo siempre han estado de acuerdo de no sentarse a hablar o a dar diálogos con estos grupos que buscan pues un fin, ¿cierto? De cierta manera también, pues nosotros los colombianos o el gobierno colombiano o el Estado, pues ha mencionado o mencionan o se dirigen frente a estos grupos como grupos narcoterroristas, puesto que su economía hoy en día se basa pues por el narcotráfico y pues de cierta medida sí han perdido mucho sus ideologías, lo cual ha llevado pues a muchas muertes y a muchos combates con nuestro ejército nacional. De igual manera, pues quiero recalcar que como pues, se mencionó, por ejemplo, los Estados Unidos durante muchos años ha estado al tanto de este problema, aproximadamente en los años 90, estos se mencionan en promover y brindarle tanto ejército y tecnología militar para combatir contra estos grupos insurgentes. Por otro lado, para mí, la más certera, la Unión Europea, en sus declaraciones más o menos en el 2021, estos favorecen o rectifican el buen proceso que se le dio en el gobierno de Juan Manuel Santos cuando éste decide sentarse a hablar con el ELN, puesto que pues, la paz es lo que pues, de mejor manera se quiere promover sin dejar aparte o pues recalcando que son un grupo pues narcoterroristas. Muchísimas gracias por sus respuestas, representantes. Ya teniendo un poco más en cuenta el ámbito colombiano, quisiéramos saber cómo se ha desarrollado el acuerdo de paz con el ELN. Sabemos que ha sido un arduo proceso y por esto mismo también quisiéramos saber en qué etapa se encuentran las negociaciones
Y además, sabiendo que ambos representantes tienen opiniones opuestas, quisiéramos saber qué piensan y qué opinan si este acuerdo de paz se encuentra o no dentro de los términos de una paz factible. Hablar de un acuerdo de paz con el ELN es hablar de procedimientos fallidos durante el tiempo. Sin duda alguna, el gobierno colombiano desde 1998 ha estado en la búsqueda de un acuerdo bilateral para que las dos partes sanen este conflicto. El acercamiento más próximo a esta paz se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando llegó a un acuerdo con diferentes grupos guerrilleros para llegar al cese al fuego. Incluso fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Estos procesos tuvieron pausas en el gobierno de Iván Duque y ahora, en la actualidad, con el gobierno de Gustavo Petro, se quieren retomar estas acciones. En octubre de 2022 hubo una reunión de las cabecillas de las dos partes para llegar a un acuerdo que hasta el momento no ha sido completado ni firmado. Bueno, Mariana, pues muchas gracias. Como mencioné anteriormente, pues yo estaba completamente de acuerdo con el proceso de paz, el diálogo de paz que se le dio en el 2016 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Este ayudó mucho a desarrollar lo que podría llegar a ser el fin de un combate o de un fuego bilateral por parte del Ejército Nacional Colombiano y también por el Ejército Liberal Nacional. Le reconozco mucho el trabajo que se le dio en este 2016, puesto que es la primera vez que se le logra sentar o ponerle la cara a nuestro país y para ponerle fin a esta guerra. También quiero mencionar que es muy difícil, es muy fácil para nosotros los colombianos mencionar que, o simplemente darle un no a este voto, puesto que pues desafortunadamente nosotros no somos quienes están en el cuerpo de estos combatientes, quienes pierden la vida a diario por tratar de eliminar por completo estos grupos, ¿cierto? Esos han estado completamente regados por todo el país, por todos los municipios, por todos los departamentos, y realmente hemos gastado una infinidad de recursos para tratar de parar esto y no se han visto resultados. De igual manera, hoy en día con el ex candidato Gustavo Petro, en sus campañas, él quería recalcar y quería volver a retomar los diálogos de paz, pero desafortunadamente hoy en día no se han dado, al contrario, se han empeorado, y esto no ha llegado a ningún acuerdo, no ha llegado a ninguna conclusión, y lo que ha generado ha sido más muertes y una debilitación de nuestra institución, que viene siendo el Ejército Nacional Colombiano. Bueno, ya para finalizar nuestro interrogatorio, hablemos sobre Cuba y pues que nuevamente fue reintegrado en la lista de patrocinadores del terrorismo en enero del 2021 mediante el gobierno de Donald Trump, ¿sí? Entonces, pues esto podría traer muchas tensiones y pues también dificultar esos acuerdos en la negociación, pues debido a la legitimación del país. Entonces mi pregunta es, ¿podrían explicar las implicaciones de elegir pues a Cuba como la sede de la tercera etapa de las negociaciones y pues cómo esto podría pues afectar el proceso de paz? La verdad que hacer un tratado de paz en un país como Cuba, que lleva más de 30 años en una dictadura, un país que el pueblo lucha día tras día contra la tiranía y en busca de su libertad, no es un país apto para llevar un tratado de esta magnitud. Sin duda alguna, es un lugar donde los grupos terroristas, como bien les he mencionado antes, tienen el poder y el control total. Entonces, hacer un tratado de paz en dicho lugar sería atacar y hacer las cosas de mala manera para el gobierno colombiano. Para mí, no hay que llevar ningún acuerdo con este tipo de personas. Sería un atentado en contra de la nación a nivel internacional y a nivel político que no nos convendría en ningún sentido. Gracias Valentina y Mariana por la entrevista, por hacerme la invitación y poder hablar de lo que sucede hoy en día en nuestro país. Un gusto haberlas acompañado el día de hoy. Mira, Valentina y Mariana, pues actualmente con el gobierno de Gustavo Petro se han llegado a desarrollar 3 etapas de negociación, la cual ya se finalizó la segunda y vamos a comenzar la tercera, la cual su sede principal es en Cuba, ¿cierto? Cuba podría llegar a ser, o se puede mencionar como el centro de revoluciones, el centro de muchas ideologías que han nacido a lo largo de los años, ¿no? Claramente, como se mencionó, para un país bipartidista, para la gente de derecha,
no es lógico que se haga un tipo o algún tipo de negociación en un país que ha tenido una historia completamente desastrosa, mientras que para otros ha sido fabulosa, ¿cierto? Entonces, pues para que sepan también, de hecho en La Habana se han hecho ya se han sentado varias veces, o se han plasmado varias conversaciones con diferentes grupos insurgentes, las cuales ha llevado a cosas realmente bastante buenas, ¿no? Pues que se haya escogido el lugar, creo que el lugar es algo muy relevante, que toda la gente le gusta hacer las cosas muy mediáticas, las cuales pues está completamente mal. Entonces creería que le tendríamos que dejar de dar importancia al lugar, sino más bien lo que se hable, lo que se mencione y los acuerdos que se lleguen, por ejemplo, entregar las armas, que yo sé que es algo muy difícil y que no se ha cumplido en el actual gobierno, pero es algo que podría llegar a resultar con cosas positivas, tanto para nuestro país como para los grupos insurgentes. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, representantes. Valentina, por haber asistido a esta rueda de prensa, y a los espectadores por haber estado conectados y haber aprendido un poco más sobre este proceso y sobre el ELN en Colombia. Muchas gracias.